Qué bendición estar aquí una vez más, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Qué hermoso tiempo en la alabanza, qué hermoso tiempo cuando podemos tener comunidad, tener comunión, congregarnos con este fin de exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Y también esta parte donde somos expuestos al poder que tiene la palabra para revelarnos quién es Dios, su carácter, sus atributos, pero también nos muestra cuál es nuestro lugar, ¿no? En el plan de Dios. Amén. Y es por el poder que tiene la palabra que somos transformados, llegando cada vez más a un mayor conocimiento de Dios y siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos están contentos por este tiempo de la palabra? Mi nombre es Gustavo, para los que no me conocen, y hoy tengo el privilegio de compartir contigo este tiempo. Y de verdad le doy gracias a Dios por la oportunidad esta, pero también cada vez me cae más el 20 de la responsabilidad que tenemos de exponer su palabra. Entonces hay como que esos sentimientos encontrados, pero espero que con la ayuda de Dios podamos aprender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y como ya viste, continuamos con nuestra serie Fe más que obras. Estamos estudiando la carta a los Gálatas verso a verso. De una manera expositiva vamos exponiendo el texto en su contexto y qué es lo que el Señor está hablando a su iglesia. Ya sé que algunos ya levantaron su mano si son nuevos, pero no alcancé a ver todos. De este lado, si alguien de este lado en medio, otro aplauso de bienvenida, de verdad. Nos alegra tanto, 3 personas acá. Nos alegra mucho que estén en casa. Y de este lado del auditorio, también por acá en medio, atrás, bienvenidos, bienvenidos. Es un gusto tenerlos en casa, de verdad. Creemos que es Dios el que se ha encargado de traerlos en esta cita. Y sin duda Dios tiene algo muy especial a través de su palabra para todos los que estamos el día de hoy reunidos. Amén. A modo de introducción quiero hablar un poquito de lo que hemos visto. La fe más que obras es esta serie donde estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y el día de hoy vamos a estar avanzando en el capítulo 4, cerrando con el capítulo 4 y vamos a terminar con la parte doctrinal de la carta. Posterior a esto, la próxima semana estaremos viendo la práctica o la aplicación de esta teología que Pablo les ha estado enseñando a los creyentes de Galacia. Entonces, me gustaría recordar un poquito y refrescar algo de lo que hemos visto. Si no has seguido toda la línea de estos sermones, puedes ir a la página en YouTube, ahí está el canal Iglesia Abba, y ahí están todos los sermones estos de la serie Fe más que obras, así que te lo recomiendo mucho. Pero hoy, para poder entrar un poquito y contextualizar, Pablo es el apóstol que es llamado a plantación de iglesias. Y Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas. Es un apóstol misionero que plantaba iglesias, pero después la supervisaba por medio de estas cartas. Pero en este caso, Pablo le está hablando a los Gálatas con una urgencia y un tono de exhortación. ¿Por qué? Porque había un problema específico que atender. Era que los judaizantes o un grupo de creyentes judíos estaban siendo infiltrados en esta comunidad y estaban propagando, distorsionando un mensaje muy diferente al verdadero evangelio de Jesús. Ellos decían que había una necesidad de circuncidarse y realizar estas prácticas o ritos del judaísmo como un requisito para la salvación. Entonces Pablo escribe con esta urgencia y con este tono de exhortación, porque tenía que persuadir a los creyentes de Galacia que ningún gentil tenía que practicar la circuncisión para ser justificado y ser llamado pueblo de Dios, porque la verdad del evangelio es esta: somos justificados y podemos ser parte del pueblo de Dios solamente por la fe en Jesucristo. Amén. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pablo es lo que está defendiendo, el verdadero evangelio de la fe. Entonces el propósito de Pablo al escribir esta carta, y justo esta parte que vamos a estudiar hoy, es defender el evangelio contra la falsa enseñanza de los judaizantes. Y lo hace a través de una alegoría. Pero antes
quiero mencionar esto. El problema es evidente, lo hemos visto hasta hoy. Había este grupo de personas queriendo presentar, exponer un evangelio de obras, pero creemos que el evangelio es por medio de la fe. Amén. Entonces, recordemos esto, el evangelio es mucho más que el ABC del cristiano. Porque a veces tenemos este concepto muy limitado, que el evangelio es para entrar al reino de Dios. Pero la carta a los Gálatas nos enseña que el evangelio es como de la A a la Z del cristiano. No es solamente la entrada al reino, sino el cómo vivir el reino de Dios. Amén. Por eso es importante. Y me encanta porque nos estamos encontrando en esta parte con el último argumento de Pablo para defender su tesis de que la justificación es por medio de la fe. Y lo hace a través de una alegoría. No sé si te suena la historia del patriarca Abraham, el padre de la fe, y con su mujer Sara. Pero también hay un tercero. Hay una mujer esclava llamada Agar. ¿Sí te acuerdas de eso? Y Abraham tiene 2 hijos. Entonces vamos a leer este pasaje. Si quieres acompañarme ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Vamos a leerlo juntos. Si tienes tu Biblia, si tienes tu app, y si no, puedes seguirme en la pantalla. Vamos a leer la NTV. Dice: díganme ustedes, Pablo dice, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, refiriéndose a los Gálatas, son hijos de la promesa igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael. El hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. No soy tan bueno para poner títulos a los sermones, pero puedes ponerle ahí como sugerencia, hijos de la libre. Si no te gustó, está bien, puedes ponerle Gálatas 4, 21 al 31. O alegoría Sara y Agar, usa tu imaginación. Pero, ¿te parece si oramos para entrar a poder explicar y aplicar el texto y poder concluir llevándonos un tesoro y siendo enriquecidos por la palabra? Dios, te doy gracias. Gracias por este momento te damos, Dios, porque eres tú a través de tu palabra hablando a nuestros corazones, transformando nuestra manera de pensar. Pido que me des la ayuda, la gracia y que seas tú, Señor, a través de este mensaje, el que llegue a las profundidades de nuestros corazones, trayendo luz, trayendo claridad, aún trayendo un mayor entendimiento de lo que se trata este pasaje, refiriéndose a tu evangelio. Pido que podamos terminar más libres, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y a ti sea toda la gloria. Amén. Amén. Entonces, me encanta cómo Pablo comienza el versículo 21 diciendo: díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? Esta pregunta de Pablo lo hace porque al hacerles esta pregunta les está diciendo: ustedes quieren estar bajo la ley, pero si prestaran atención a esta ley, ya no querían estar bajo la ley. En otras palabras, Pablo les está diciendo: la misma ley que ustedes dicen seguir
es la misma ley que contradice sus acciones. Algo importante es cómo lo escribe Pablo. Pablo no les dice, ustedes los que quieren, desean obedecer la ley. No, Pablo dice los que quieren estar bajo la ley. Esto es importante porque bajo la ley se refiere a los que miran la ley como un requisito para ganar posición delante de Dios. Esto es el legalismo al que Pablo está atacando. A los que confían en guardar ciertas reglas o agregarle propios méritos al de Cristo, y es una forma de autosalvación. ¿Te suena eso? La palabra ley se refiere al Antiguo Testamento, o en conjunto se podría decir que se refiere a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo lo que está haciendo a través de esta alegoría que vamos a ver a continuación, usa la historia de Sara y Agar, que ellos bien la conocían. Porque probablemente estos judíos, esos falsos maestros, era uno de los argumentos que tenían para llegar a los creyentes gentiles de Galacia. Tal vez les decían, ustedes no son hijos de Abraham a menos que obedezcan la ley de Moisés. Entonces, ¿qué Pablo está haciendo? Pablo está utilizando el mismo argumento de ellos y está pagándoles con la misma moneda, recordando realmente la historia de Abraham, de Sara y de Agar. Y usando esta alegoría porque les dice en el versículo 22, Abraham tuvo 2 hijos. Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Ok, les quiero recordar, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Por lo tanto, quiere decir que hay 2 maneras de relacionarse con Abraham como padre, una correcta y otra incorrecta, una que produce esclavitud y otra que produce libertad. Casi les pregunta, pues, ¿de qué? ¿Son hijos de Agar, de la esclava, o son hijos de Sara? Porque si se consideran hijos de Abraham, veamos esta dicotomía entre la esclavitud y la libertad que va a presentar Pablo. Este es un gran argumento, porque el punto principal de Pablo, de los maestros era este. Mira, quiero decirlo de esta forma, los falsos maestros no venían aquí y decían, hey, no crean en Cristo. No. Era un mensaje disfrazado de verdad. Era un mensaje que parecía el mensaje, pero ellos decían, sí está bien que confíen en Cristo, pero tienen que cumplir con todo esto para que sean considerados verdaderos hijos de Abraham. ¿Ah? Entonces, ese es el argumento básico de los falsos maestros. En cambio, el argumento básico de Pablo es este. En el momento en que creyeron en Cristo, se convirtieron en los hijos de Abraham. No es porque obedecieron, entonces ahora son, no, porque creyeron, ahora se convirtieron en herederos de todas las promesas de Dios. Entonces, los que piensan que tienen que obedecer la ley no son hijos de Abraham, es lo que les está diciendo Pablo a los judaizantes. Eso es una bomba para ellos. Eso es algo muy fuerte. Quiero aclarar esto, cuando hablamos de evangelio, no estamos hablando que estamos peleados o desechamos la ley, refiriéndonos a la ley como la voluntad de Dios. No. Estamos viendo que la ley era necesaria para revelarnos el carácter de Dios. Es lo que hemos visto hasta este punto de la carta. Pablo en el capítulo 3 y 4 está argumentando su tesis, está defendiendo su tesis de que la justificación es por medio de la fe y no por las obras. Entonces podemos ver que la ley es buena, que la ley nos revela el carácter de Dios, la santidad de Dios. Es más profundo que eso. La ley nos ayuda a revelar nuestro corazón, nuestro pecado, nuestra incapacidad de poder cumplir la ley. Pero justo como dice Gálatas 3:24, la ley fue nuestro ayo, fue con nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe en Él, quien es el único que puede cumplir la ley. Amén. Con esto podemos entender que un cristiano no se esfuerza y entiende que cuando vivimos el evangelio ya no dependemos de la ley, pero sí viene una respuesta para obedecer esta ley, para responder en amor a Dios, porque hemos entendido esta verdad, hemos sido aceptados por Dios y todo esto es por medio de lo que Cristo hizo. Entonces, con esta base vamos a entrar a la alegoría, ¿te parece? Voy a parafrasear un poco la historia de que Abraham tuvo 2 hijos, uno fue llamado Isaac, otro fue Ismael, de 2 mujeres diferentes, en circunstancias diferentes, pero necesitamos como que ilustrar un poquito esto para entender por qué Pablo está utilizando este argumento.
y necesitamos irnos al Génesis. No tienes que regresarte ahí al Génesis tú. Yo voy a hablar un poquito y resumir la historia de Abraham. Nos encontramos en Génesis capítulo 12, que Dios le promete a Abraham un heredero, alguien que vendría y que viviría en la tierra y que le mostraría que él iba a bendecir las familias de la tierra por medio de él. Pero la sorpresa es que Abraham era muy anciano y su esposa también era de edad avanzada, y no solo eso, su esposa era estéril, o sea que estaba complicado. Y entonces, cuando después de que Dios le da esta promesa, pasan 10 años en esta tierra donde los envía, y están esperando y esperando, y entonces a Sara se le ocurre una grandísima idea, entre comillas. Le dijo: ¿qué tal que si te acuestas con mi esclava Agar y tenemos un hijo? Entonces la promesa se podría cumplir, ¿no? Abraham acepta. Nace, Agar concibe y Ismael nació. Hasta ahí estamos como que, ok. 14 años después de este suceso, vemos que Abraham tenía 100 años. Su esposa pues ya era más grande también y seguía siendo estéril. O sea, las cosas no habían cambiado. Pero según Génesis dice que Abraham cumplió su palabra y cumplió su promesa cuando le dice: e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y dice que llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació de Sara, la estéril, le llamó Isaac. Entonces la mujer que no podía tener hijos ahora tiene un hijo, el hijo de la promesa. Pablo está resumiendo esto. Hay dos diferencias, hay una diferencia entre estos dos nacimientos. Entonces les dice en el verso 23: el de la esclava nació según la carne, mas el libre según la promesa. Abraham sabía que tendría un hijo, pero en su esfuerzo, en su humanidad, se desespera. Aunque sabía que vendría salvación por medio de este hijo para el mundo, la pregunta era: ¿cómo nacería este hijo? Era humanamente imposible. Sara era estéril, se requería solamente un milagro de Dios, el poder de Dios obrando para que esto pudiera suceder. A ellos se le hizo más fácil voltear a ver a la esclava, ya que era permitido en aquella época, y dijo: bueno, ella es joven, ella es fértil, dale. Entonces es que ellos, aunque no era el plan de Dios, decidieron esto. Abraham no esperó a Dios, su providencia, el poder sobrenatural para tener un hijo. En lugar de esto, lo que hace Abraham es que opta por el esfuerzo humano, por medio de lo que tanto Agar como él eran capaces de hacer. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Cuando Abraham estaba llegándose a Agar, podemos ver que actuó por fe. No me miren así, todavía no termino. Actuó por fe en sí mismo. ¿Ok? Cuando Abraham se llega a Agar para lograr tener un hijo como herencia, como heredero, está actuando en sus propios esfuerzos, está confiando en sí mismo. Entonces, Abraham no confía en esta providencia de Dios, confía en sí mismo. Los judíos sabían que ellos eran los hijos de Dios, los hijos de Abraham por el linaje. Ellos eran descendientes de él a través de Isaac. Ellos eran herederos de las promesas, pues sus antepasados recibieron la misma ley en el monte Sinaí. Y ellos se centraban, su convicción, su teología era esto: nosotros somos los escogidos, somos el pueblo de Dios. Todo se trata de Jerusalén y su templo. Pero las palabras de Pablo eran escandalosas en el versículo 24 y 25, porque les dice: Agar, mira lo que simboliza Agar. Dice: estas son las dos mujeres, esas mujeres son los dos pactos. Una proviene del monte Sinaí, el cual le dio hijos de esclavitud. Ella es Agar. Entonces podemos ver esto, que Pablo les dice claramente que Agar y su hijo Ismael representan el pacto de la ley del Sinaí. Wow. La tierra terrenal de Jerusalén, que en términos generales está constituido por aquellos que no han aceptado a Cristo hasta el día de hoy. Y estas personas están en esclavitud porque se están esforzando por cumplir esta ley.
Hasta este punto es como que, ay, ¿qué onda con este alegoría? ¿Qué onda con este argumento de Pablo? Realmente tiene mucho sentido, hubiera dicho algo más sencillo, pero Pablo es muy intencional porque Pablo les está hablando este argumento. Desde el capítulo 3 y 4 está con lo mismo, defendiendo el evangelio de la gracia, no de obras. Entonces Pablo les está planteando este argumento que ellos mismos utilizaban y de una manera magistral, porque es sorprendente la comparación que podemos apreciar entre Sara y Agar. Los judíos se consideraban como hijos de Abraham, eran herederos de Abraham, y hasta este punto podríamos decir, bueno, viendo la historia, vemos que el esfuerzo humano de Abraham por alcanzar esta promesa de tener hijos por medio de Agar fue desastroso. Si leemos Génesis del capítulo 12 al 21, nos vamos a dar cuenta de todo este relato completo y cómo termina. Sara, en el momento que concibe Agar a Ismael, se pone muy tóxica y celosa. Y ella empieza un conflicto, empieza un caos. Todo esto resulta en tristeza y en división en la familia. Entonces vemos que podemos pensar, ay, Abraham, ¿qué onda con Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Qué estaba pensando en ese momento cuando decidió acostarse con Agar? O sea, Dios le había dicho que la promesa se iba a cumplir. ¿Qué le pasó a Abraham? Dejemos de juzgar a Abraham y veamos que Abraham nos representa también. Porque cada vez que tú y yo no descansamos en Dios, sino que pretendemos ser nuestros propios salvadores, resultamos en lo mismo: caos, división, tristeza y fracaso. Pablo está uniendo dos cosas: el pacto de la ley del Sinaí, que es la Jerusalén actual, que es Agar, que es todos los que hacen de la ley un medio de justificación para con Dios, que es todos aquellos que viven una vida de obras resultando en esclavitud. Y hasta este punto podemos ver que los falsos maestros se consideraban orgullosos de pertenecer a este linaje. Ellos decían, somos hijos de Abraham, nuestra herencia viene de Sara, viene de Isaac. Pero Pablo les está revelando a través de esta alegoría que no es así, que ellos descienden espiritualmente de la mujer esclava, de la mujer gentil, de la mujer marginada. Pues su corazón podría ser, y su relación con Dios no se parecía a la de Sara con Abraham recibiendo la promesa, sino que se parecía a la relación de los judaizantes. Su relación con Dios se parecía más a esta unión de Abraham con Agar, porque era el esfuerzo propio tratando de cumplir el plan de Dios, porque era a través de sus obras, y esto terminaba produciendo esclavitud. Entonces, no sé, su alma y su corazón eran como los pueblos que ellos mismos despreciaban. Lamentablemente, ¿qué nos deja ver esto? Que las personas que pretenden ser o se creen mucho más espirituales son las que terminan más alejadas de esta libertad del evangelio. ¿Sí? Las personas que se proponen cumplir y en su corazón, consciente o inconscientemente, están viviendo y practicando un evangelio de obras, terminan más esclavos. Ahora veamos esta conexión con Sara. Ya vimos que es Agar, pero ahora, ¿qué podemos ver de Sara? Bueno, en esta historia, que fue verdadera, recuerden lo que Pablo dijo, es una alegoría. Podemos aprender de esta historia del patriarca Abraham, de Sara, de Agar. Aprendemos teología, principios morales que nos ayudan, pero Pablo está diciendo en el versículo 24, en esto encontramos una alegoría. Quiere decir que tiene una interpretación en sentido figurado. Pablo les está diciendo que a través de esta alegoría podemos ver esta dicotomía entre la ley y la gracia. Vemos el evangelio de obras y el evangelio de la gracia. Vemos la justificación por medio del esfuerzo humano imposible versus la justificación por medio de la fe en Jesús. Y Pablo lo está exponiendo todo esto a través de esta alegoría de Sara y Agar. Entonces, resulta esto muy interesante. ¿Por qué? Porque el evangelio no consiste en que tú y yo nos esforcemos para alcanzar justicia propia. El evangelio consiste en que se trata de lo que Cristo ya hizo, el único que lo puede cumplir.
Mi confianza está depositada en Cristo Jesús y es la manera en que ahora puedo ser justificado delante de Dios. Ese es el evangelio. Entonces, nosotros recibimos esta justicia de parte de Dios, así como Sara, por medio de actos sobrenaturales, poderosos. Es un milagro que tú y yo seamos justificados delante de Dios. Y este milagro tiene que ver con el nacimiento milagroso de una virgen y también con este hijo que vivió una vida perfecta y también fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que resucitó, y ahora Él que ha vencido a la muerte y le da vida y justifica delante de Dios a todos aquellos que han creído en Él. Amén. Entonces tenemos que confiar en Dios, así como Abraham al final tuvo que confiar en Dios. Se vio en la necesidad de confiar en la obra milagrosa de Dios a través de este nacimiento del hijo de la promesa. Así también tú y yo creo que el día de hoy podemos dejar de depositar nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos y confiar completamente en Dios. Amén. Es por medio de Cristo que podemos agradar a Dios. Entonces vemos que Sara es la libre. Sara tuvo un hijo, nació en el cumplimiento de la promesa. Sara representa a la Jerusalén celestial, ¿sí? No la que rechaza la gracia, sino la que es libre. Entonces nos queda muy claro esto. Agar, según el argumento que Pablo está utilizando, Agar representa a la Jerusalén incrédula, porque su hijo Ismael nació como resultado del esfuerzo humano. Los ciudadanos de Jerusalén, también incrédulos, buscan ser justificados por sus obras. Pero en cambio, Agar representa la Jerusalén creyente, la Jerusalén que pone sus ojos en las cosas de arriba, en las cosas, perdón, Sara, sí están poniendo atención. Sí, fue intencional. No es cierto, Señor. Entonces, porque el hijo de Sara, Isaac, nació como resultado de confiar en la promesa de Dios. Entonces los ciudadanos de Jerusalén creyente confían en las promesas de Dios y en la justificación solamente por medio de Cristo. Te lo digo en esta frase: sumarle méritos a la obra o al evangelio de la gracia es rechazar este mensaje de la gracia. Sumarle méritos a la obra de Cristo es rechazar el mensaje que puede salvarnos. Es lo que estaban viviendo o estaban practicando los judaizantes. Entonces me encanta porque Pablo no usa esta alegoría como nada más una historia que ellos podían conocer, que se podían identificar. No, Pablo está usando esta alegoría para exponer la verdad del evangelio de la gracia. Y no solo eso, sino que también utiliza en el verso 27, dice: escrito está. Y empieza a citar Isaías 54:1. Dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Me encanta porque cuando al estudiar esto me doy cuenta que Pablo no está citando al profeta para respaldar el argumento que él quiere presentar. No. Pablo intencionalmente está citando al profeta Isaías, ya que el profeta Isaías escribió 1000 años después del suceso de Abraham, de Sara y de Agar, pero 600 años antes de lo que Pablo está citando esto. Y no quiero enredarte, a lo que quiero llegar es esto: Pablo está utilizando el fundamento bíblico para mostrar la verdad del evangelio. Tú y yo tenemos la Biblia, el compendio de 66 libros para defender la verdad, para exponer, para aconsejar, para hablarle a alguien acerca de Dios. Usamos la palabra, ¿ok? Los sermones del primer siglo utilizaban la ley, utilizaban salmos, utilizaban los profetas. Pablo está argumentando con la misma escritura, presentando el evangelio de la gracia, porque me encanta esto. Pablo intencionalmente está haciéndolo. Podemos apreciar esto. Tal vez yo lo llegué a ver así. Bueno, Isaías 54 suena la mujer estéril, sí, pero Isaías 54 está hablando al pueblo exiliado, al pueblo que se sentía castigado por Dios, al pueblo que se sentía rechazado, al pueblo que se sentía incapaz de alcanzar a Dios.
Y a este pueblo Dios les está diciendo que ustedes, cuando son incapaces, justamente ahí, en sus vidas tan débiles, es donde mi gracia puede obrar. Justo ahí los fuertes están demasiado ocupados, dependiendo de sus propios esfuerzos, pero yo les haré de ustedes, les dice Dios a través de Isaías a su pueblo, numerosos, grandes. Hay una promesa que se viene a cumplir y estaba apuntando a Cristo. Entonces, Pablo está usando la misma historia de Isaías para enriquecer esta explicación del evangelio de la gracia. Mira, te lo digo de esta forma. Los judaizantes le estaban pegando una paliza a los creyentes de Galacia, a los nuevos creyentes. ¿Por qué? Les decía, ok, ustedes creen en Cristo, ok, pero siguen siendo indignos. Ustedes no vienen del linaje que venimos nosotros. No, ustedes no tienen las raíces hebreas que tenemos nosotros. No, ustedes deben de cumplir todo esto y ser como un judío para que entonces sí sean aceptados delante de Dios. Entonces se sentían incapaces, se sentían marginados, contaminados, imperfectos para considerarse hijos amados por Dios. Bueno, Pablo les está pagando con esta misma moneda, ¿ok? El argumento que ustedes tienen. Pablo les está diciendo, ok, si el evangelio es por obras como ellos lo enseñan, quiere decir que solo los fértiles pueden tener hijos, solo los moralmente buenos, capaces y fuertes son aceptados por Dios. En cambio, les dice, yo les estoy presentando el evangelio de la gracia, el verdadero evangelio. El evangelio que no importa de dónde vienes, no importa tu linaje, no importa quién fuiste, no importa tu estatus, qué tan marginado seas o moralmente seas, sino que así como la mujer estéril en aquellos días no tenía importancia y era marginada, así mismo aquellos que creen en el evangelio de la gracia pueden ser aceptados por Dios, reconciliados por Dios, justificados por Dios, y todo esto por el mérito de Cristo, el Hijo de la promesa. Entonces el evangelio de la gracia nos dice, el evangelio no solo es para los fértiles como Agar, sino es para las Saras estériles. Amén. Ese es el evangelio de la gracia. De hecho, eso es algo mucho más profundo que esto. Porque Pablo les está diciendo, el evangelio de la gracia es especialmente para los estériles. Wow. Pablo nos está demostrando, explicando, es el último argumento que Pablo está utilizando para hablar esta teología de la justificación por medio de la fe. Y Pablo está diciendo, el evangelio es para los que no pueden, el evangelio es para los incapaces, el evangelio es para los débiles. Porque el mensaje de estos judaizantes era, los capaces, los fértiles son los que podemos alcanzar a Dios. Pero esto es rechazar la gracia. Esto es rechazar la gracia del evangelio. El evangelio nos muestra que los que se creen fuertes, morales o religiosos o legalistas, al final de cuentas se vuelven esclavos. Pero hay una libertad para aquellos que han creído este evangelio. El evangelio es para los fracasados y decepcionados. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hermano, sí, amén. De repente se nos sube un poquito, ¿no? Pero no merecíamos nada de parte de Dios. Es por su gracia, es por su amor. La religión, la filosofía de este mundo te va a enseñar que tienes que esforzarte mucho para ganar a Dios, que tienes que cumplir, que tienes que hacer tales cosas para entonces sí llegar a estar cerca de Dios. Eso es un mensaje muy exclusivo. Pero la realidad es que el mensaje del evangelio también es exclusivo. El evangelio es solo para los que creen. Pero dentro de esta verdad hay una gran inclusividad. Es para todos los que creen, vengan como vengan, heridos, lastimados, quebrados, desilusionados, los que ya no pueden hacer nada por sí mismos. Este es el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio que Pablo está presentando. Cualquiera que puede pertenecer a Dios por medio del evangelio, cualquiera puede pertenecer a Dios, sin importar tu condición, sin importar el pasado, no importa qué tan débil seas. El evangelio es para todos. Los más religiosos necesitan el evangelio. Los menos religiosos necesitamos el evangelio.
Todos necesitamos el evangelio. Por esto es que Pablo nos está enseñando aquí. Y todavía al final, en el versículo 29, Pablo está aterrizando esta idea. Hay dos hijos, Ismael e Isaac. Uno representa la esclavitud, el otro representa la libertad. Y así como en el primer siglo, así como en Galacia, podemos ver que no había una violencia física en ese momento que Pablo escribe, pero estaban siendo violentados por un mensaje distorsionado del evangelio. Asimismo, hoy podemos ser afectados por esto, por este evangelio de obras, y necesitamos mirar a Cristo, porque están estas dos vertientes. De un extremo está el legalismo y de otro extremo está el libertinaje, que yo creo que en las siguientes sesiones vamos a hablar mucho de la práctica, de la aplicación de la libertad en Cristo, así que no te lo puedes perder. Pero ¿cuál es el balance? Me encantó cómo Javi ahorita en la alabanza y cómo cantábamos y cómo hacía referencia, ¿no?, a esta parábola del hijo pródigo. Y me hizo recordar esto. El hijo pródigo representa estos dos elementos, estos dos extremos. El hijo pródigo desperdició su herencia, lo malgastó todo y vimos una vida de libertinaje. Y cuando vuelve en sí, él dice: si tan solo en la casa de mi padre pudiera trabajar, como pudiera comer lo que los trabajadores tienen. O sea, ¿en qué momento pasó de ser libertinaje a legalismo? Él dijo: si yo tan solo trabajara, si yo tan solo hiciera. Pero vemos cómo el evangelio de Cristo nos mantiene en este balance, pone nuestros ojos fijos a la persona de Jesús. Y es lo único que va a asegurar nuestro caminar, agradando a Dios, respondiendo a Dios en obediencia y viviendo y disfrutando esta libertad. Las personas religiosas se creen muy capaces. La realidad es que viven muriendo de temor, inseguros, porque nunca saben si es suficiente para cumplir delante de Dios. En cambio, los que han depositado su confianza en la persona de Jesús, ellos dice que ahora hemos sido justificados no por nuestras propias obras, sino por la persona de Jesús. Y esto trae una libertad. Así como en Galacia la persecución era de esta forma, así también hoy en día podemos experimentarlo. El verso 31 dice: así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por eso el nombre del mensaje. Romanos 6 nos dice esto: ya no somos esclavos del pecado. Es la libertad a la que Cristo nos ha llamado. Ya no somos esclavos del pecado, ni tampoco estamos bajo la ley. Romanos 7:6 dice: pero ahora fuimos libertados de la ley porque morimos a ella. Y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Quiero decirte esto: la libertad cristiana no es una licencia para pecar. La libertad cristiana es un llamado a vivir en obediencia y en amor por Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Yo creo que todos podemos examinar a la luz de este texto el legalismo que hay dentro de nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Así como había esta persecución entre Ismael e Isaac, el hijo de la esclava persiguiendo al hijo de la libre. Yo creo que tú y yo, a la luz de este pasaje, podemos examinar nuestro corazón. ¿Cuándo puedo ver que estoy caminando en un evangelio de obras, consciente o inconscientemente? Bueno, cuando me miro por encima, cuando miro a los demás, cuando yo me siento como superior a los demás, cuando etiqueto, cuando descalifico, cuando veo que ellos no son como yo, cuando veo que ellos no tienen el estándar que yo. Esto revela el legalista que hay en mi corazón. Esto revela que necesitamos el evangelio. Y ya para concluir, quiero dejarte con 5 puntos. ¿Qué implicaciones tiene la alegoría de Sara y Agar para ti y para mí como creyentes? Iglesia Abba, ¿qué debe aprender de esta alegoría que está utilizando Pablo? Bueno, al ver la explicación que da lo que simboliza Sara, esto me hace entender mi posición en Cristo.
Porque Sara representa la libertad en Cristo. Sara representa que nosotros ahora somos creyentes, somos llamados a vivir en libertad y la plenitud que esto nos provee. Y esta libertad viene de entender mi identidad en Él, en la persona de Jesús. Él, ya no estamos bajo la esclavitud, sino bajo la gracia y el amor de Dios. Ver esta alegoría me hace entender quién soy en Cristo o dónde estoy parado. Si estoy viviendo un evangelio de obras o estoy descansando en la obra de Cristo para disfrutarlo con gozo, con alegría, para responder en amor y en gratitud. También algo que me deja ver esta alegoría es que nos ayuda a identificar el legalismo. Porque cuando vemos a Agar, la esclava, vemos que ella está, esto se refiere a vivir bajo la ley. Y esta alegoría nos enseña algo. No a identificar a todos los legalistas que hay a mi alrededor. Nos ayuda a identificar el legalista que hay en nosotros. Que nosotros no somos como Agar. No dependemos de nuestras propias obras, de nuestros propios esfuerzos para ganar aceptación de Dios, iglesia. La salvación es por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras. No es cuánto te esfuerces, no es cuando tú y yo hagamos. Se trata de cuánto hizo Cristo en la cruz. El evangelio de Jesús es suficiente. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Cristo es suficiente. También esto nos enseña que en esta alegoría podemos ver a un hijo de la promesa. Y esto no fue más que por obra del Espíritu de Dios. Ahí vemos esta expresión del Espíritu de Dios obrando en el Antiguo Testamento. Vemos cómo tú y yo somos llamados a vivir en libertad. Y esto no lo conseguimos en nuestras propias fuerzas. Esto es por obra del Espíritu. Juan escribió en su evangelio que Jesús dijo: yo les he dado, les dejaré a este consolador y les daré, y cumplió su promesa, les daré el Espíritu. Él estará con ustedes, pero también dice que Él morará en ustedes. Entonces, si tú eres creyente, si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú confías en el Señor, si tú te consideras hijo, el Espíritu de Dios está obrando en ti. Y es a la luz de esta verdad y comprender que podemos llevar a la práctica, que ya no dejamos de esforzarnos. La vida cristiana no es un yugo pesado, es el poder de Dios actuando en nuestras debilidades. Es la obra del Espíritu Santo. Esto implica vivir en el poder del Espíritu. Y hay estos medios de gracia que Dios nos ha dado: su palabra, la oración, la comunidad, el practicar, confesar nuestros pecados unos a otros. Es como crecemos, hermanos. Es como somos fortalecidos en el Señor. Y a través de esta alegoría podemos apreciar también la gracia de Dios, porque tú y yo no hicimos nada para ganarlo. Tú y yo éramos incapaces. Tú y yo éramos los menos indicados para estar delante de Dios siendo justificados. ¿Sabes que un día estaremos delante de Él? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen esa seguridad de nuestra esperanza eterna? ¿Y sabes por qué? No es por todo lo que hagas en esta tierra, es por lo que Cristo hizo, y es porque podemos vivir en el poder de su Espíritu y en la libertad de su evangelio. Es por su gracia. La libertad de Cristo no es una excusa para vivir en el pecado, ¿verdad? Sino que es una invitación a que caminemos en amor y en obediencia a Dios. Amén. Amén. Nuestra vida transformada por la gracia refleja el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Quieres ver cómo está tu vida centrada en el evangelio? Mira cómo estás desenvolviéndote como papá, como hijo, como empleado, como jefe, como ciudadano. Necesitamos el evangelio, ¿sí o no? Necesitamos el evangelio. Abracemos el evangelio. Nuestra oración no es que como iglesia seamos mejores cristianos que otros. No es que seas un buen cristiano. Es que a través de la palabra podamos comprender el evangelio y llevemos esas implicaciones a nuestra vida práctica, en el día a día. De esto se trata lo que Pablo está hablándoles. Deja al descubierto realmente quiénes son los falsos maestros, pero también les recuerda a los creyentes: necesitan el evangelio. Iglesia,
necesitamos el Evangelio de Cristo. Necesitamos creer el Evangelio, entender, comprender el Evangelio. Y si hay alguien aquí que dice, es imposible caminar con Cristo, no, yo tengo que dejar todo esto para entonces sí ir a pararme, ir a entregarle a Dios mi vida. Quiero decirte algo. El Evangelio nos muestra dos cosas. El Evangelio no solo es para los que no creen, también es para los que creen. Pero el Evangelio me permite ver que soy más pecador de lo que creo. Y también este mismo Evangelio me muestra que Jesús me ama más, me acepta más, me espera con los brazos abiertos más de lo que puedo comprender o imaginar. La realidad del Evangelio es esta: somos pecadores, no merecemos a Dios, pero también es Cristo siendo enviado a morir en una cruz con una expiación completa. Su pecado, nuestro pecado fue entregado en una cruz. Él pagó ese precio. Entonces es por lo que Cristo hizo. Este es el mensaje que tú y yo debemos abrazar hoy en día. Este es el mensaje que Gálatas nos enseña el día de hoy. ¿Sabes qué nos dice esta carta a los Gálatas? Que tú y yo, por más que buenas personas que parezcamos, por más que nos esforcemos, nunca podemos justificarnos delante de Dios. Es solamente por la fe en Jesucristo que somos justificados. Solamente su obediencia perfecta, su completa satisfacción por el pecado. Es solo sobre esta base y esta convicción. La justicia de Cristo me justifica delante de Dios. Y esto resulta en alegría, en gozo, en libertad. Tú y yo podemos disfrutar esto. Me encanta cómo Pablo lo resume en Romanos 5:8. En esto conocemos el gran amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el mensaje que el Señor nos da hoy. Recordemos su evangelio. Examinemos nuestro corazón, nuestra conducta a la luz de la Escritura. Y que el Señor nos ayude, que sea en el poder de Dios, que podamos disfrutar la libertad que Cristo nos ha dado en la cruz. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gran amor. Si puedes decir conmigo, gracias. Gracias por esta gracia tan escandalosa e inmerecida que hemos recibido de ti, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tu bondad. Gracias por enviar a tu Hijo en la cruz. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra cobre vida en nuestros corazones. Y con esto en mente y con esta comprensión del evangelio, adora al Señor. Termina esta reunión adorando al Señor de esta forma, creyéndote hijo, pues es lo que eres por medio de Jesús. Y si estabas lejos, hay gracia para ti. El evangelio es para todos los que creen. Amén. Amén.